Realmente tremendo lo que está pasando en Venezuela. Recién les comentaba Eugenia, les daba lo que es la información factual, ¿no? Los últimos hechos. De hecho, entre el tiempo que hablamos con la producción y este viaje, aumentaron el viaje que me trajo a mí acá, aumentaron las protestas en las calles y se está deteriorando la relación de Venezuela con la región. Realmente el último comunicado lo que muestra es una decisión del régimen venezolano a partir, ahí tenemos el comunicado que sacó el canciller, la Cancillería venezolana, que lo pueden encontrar en Twitter, a partir de la decisión de un grupo de países, entre los que está Uruguay, en América Latina, de pedir un recuento transparente de votos, que se conozcan las actas electorales, que se cuente con los datos para saber de dónde vienen los resultados que anunció el Consejo Nacional Electoral. A partir de este comunicado, entonces, la reacción de Venezuela es encerrarse, retirar a sus embajadores de 6 de los 9 países que hicieron este pedido y, a su vez, expulsar a los diplomáticos de estos países de Caracas. Pero algo muy importante, estos países que ustedes mencionaban al comienzo, que hicieron un pedido en un comunicado conjunto, no son los únicos países latinoamericanos que han hecho el pedido de que haya un recuento transparente de votos con una auditoría independiente. Hay países, tal vez con mucho más peso político que los que ustedes estaban nombrando al comienzo, Brasil, Colombia, que tiene una frontera con Venezuela importantísima, pero que además tiene un presidente que restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela después de que estuvieran rotas durante el periodo de Iván Duque, que me refiero a Gustavo Petro, que también pidió y fue el primero en utilizar la expresión, el concepto de revisión independiente de los votos. Porque ¿cuál es el gran problema, el meollo del asunto? El Consejo Nacional Electoral venezolano dio un resultado que Eugenia lo compartía con ustedes, más de 50% para Maduro, dicen, 44% para González Urrutia, pero no se sabe de dónde vino. A su vez, la transmisión de datos, denuncia la oposición, se cortó. Los datos que tiene la oposición, dicen ellos, con el 100% de las actas, le dan otra cosa, le dan una diferencia de 30 puntos a favor del opositor. Sin tener todos los datos, y con esto redondeo esta primera entrada, sin tener todos los datos, Maduro ya fue proclamado presidente electo por la autoridad electoral. Y les doy un dato más muy importante, muy importante. Ayer de mañana, durante la apertura de este proceso que comenzó a las 6 de la mañana, hora local, Maduro dijo que él iba a respetar y hacer respetar los resultados oficiales. ¿Quién da los resultados oficiales? El Consejo Nacional Electoral, que es como nuestra Corte Electoral, con una diferencia. No es un organismo independiente, es un organismo controlado por el gobierno. Es decir, que Maduro iba a respetar los resultados y hacer respetar los resultados que su propio gobierno iba a dar. Eso lo dijo 2 horas después de comenzado el proceso y desde entonces la cosa fue barranca abajo y muchos países hoy no están reconociendo el resultado de las elecciones. Esto no es una cuestión específica de Uruguay, de Argentina, de Perú. Hablamos de la Unión Europea, hablamos de los países de la Unión Europea, específicamente Francia, España, Alemania, hablamos también del Reino Unido, de Estados Unidos, que también planteó dudas. La mayor parte de los países que se han expresado ha sido para plantear dudas y pedir un recuento transparente de votos. Perdón, Leo, en relación a esto, a este retiro de personal diplomático de un lado y de otro, la Cancillería uruguaya, en diálogo con los colegas del diario El Observador, consideró intempestiva e injustificada la expulsión de diplomáticos de Venezuela ordenada por Maduro, luego de que el gobierno de Lacalle Pou no reconociera los resultados. Según señalaron fuentes de Cancillería a los colegas del Observador, lo que hizo el gobierno uruguayo fue plantear una preocupación legítima sobre el proceso electoral y su resultado. Quería agregar eso. Eso es bien importante, porque hubo países, como decía Eugenia, que lisa y llanamente dijeron esto es un fraude. El caso de Costa Rica, hablaron de una elección fraudulenta. En cambio, lo que están pidiendo estos países, entre ellos Uruguay, estos países de los cuales Venezuela ahora retira su personal, es un recuento de votos en condiciones transparentes, con una auditoría independiente. Repito, Brasil, un aliado del régimen chavista, está pidiendo un recuento de votos que sea transparente e independiente. Entonces, tal vez el término intempestivo sea realmente importante de destacar, porque es una reacción a golpe de balde, ¿no? Venezuela se está literalmente aislando del resto de la región con esta decisión y no
de un bloque, no de un Mercosur como pasó en algún momento, no, se está aislando de la región. Sí, hay algunos países que respaldan también, ¿no? a Venezuela en este caso, países fuertes, China, Rusia. Sí, son aliados, son países que le compran Irán, petróleo. Cuba y Bolivia, básicamente son y Honduras, ¿no? y Honduras. Pero lo que te quería preguntar es, hasta que se daba a conocer públicamente el conteo de votos, 40-50% de las mesas, ahí va ganando la oposición. Se corta la transmisión, no se sabe bien qué pasó, pasa y termina ganando Maduro, digamos. La oposición habla de fraude. La oposición habla de fraude por muchas cosas. Primero vamos a poner un mínimo contexto. Este proceso, no nos cansamos de repetirlo, se desarrolla con presos políticos, con candidatos proscriptos, con la líder de la oposición, María Corina Machado, fuera de competencia por una inhabilitación que le impidió ser la candidata, con la segunda nombrada como candidata también impedida de presentarse y con el tercero en discordia, que es González Urrutia, representando entonces a la líder de la oposición, que había sido electa en elecciones internas de la oposición no reconocidas por las autoridades venezolanas. Esta elección se desarrolló en base a un acuerdo, que fue el Acuerdo de Barbados, firmado, impulsado, diría yo, por Estados Unidos, en el que el gobierno de Venezuela se comprometía a celebrar elecciones libres para que hubiera la posibilidad de que el pueblo venezolano se expresara en las urnas. Bueno, de libres, como sabemos, no tuvieron nada y lo que termina ocurriendo, en definitiva, es que esos acuerdos de Barbados que le dan contexto, que le dan marco a estas elecciones, fueron violados sistemáticamente. Para empezar, muchas de las misiones electorales que estaba previsto que participaran en estos comicios por los acuerdos de Barbados, como por ejemplo la misión electoral de la Unión Europea que estaba invitada a ir, se les rechazó el ingreso. Después, si quieren, podemos hablar un poco más de esto, pero se les rechazó el ingreso. La verdad que es una elección, hoy Maduro decía 900 veedores, sí, la mayoría invitados por el gobierno y misiones de veeduría. La verdad, la única que hay de todas las que conocemos que legitiman elecciones, porque en definitiva se convierten en instancias de legitimación, es la misión del Centro Carter, que dijo específicamente, porque tengo el comunicado acá adelante, dijo específicamente, pidió al gobierno venezolano que publique inmediatamente, ahí tenemos el comunicado, que publique inmediatamente todas las actas de las mesas instaladas durante la jornada electoral. ¿Por qué le dice inmediatamente? Para evitar sospechas. ¿Por qué dice que el pueblo venezolano necesita saber? Porque el Centro Carter, que es un organismo confiable, prestigioso, que observa elecciones en la región desde hace décadas, que es intachable, incuestionable, lo que le está diciendo es, si ustedes tienen los resultados, si ustedes ganaron, ¿pero qué problema hay de presentarlos? No debería haber ningún problema. Es lo mismo que le está diciendo Brasil, lo mismo que le está diciendo Uruguay, lo mismo que le está diciendo Chile desde hoy a la mañana, lo dijo el presidente Boric desde Emiratos Árabes. Si los resultados están, si las actas están, pues se presentan y se zanjan todas las dudas. Porque eso además, es lo que no ha ocurrido y lo que no hay ningún indicio de que vaya a ocurrir. Y ese es el problema y eso es por lo cual la reacción de la comunidad internacional está siendo tan grande y va increyendo. Ustedes fíjense que hay países latinoamericanos como Ecuador que ha pedido una reunión urgente de la OEA. Venezuela ya no está en la OEA. Cualquier declaración que se haga va a ser simbólica y va a tener que ver con lo que es la democracia en la región y la democracia en el futuro en Venezuela. Pero también hubo declaraciones del secretario general de Naciones Unidas expresando preocupación de bloques importantes. ¿Qué va a pasar con el futuro de esa Venezuela cada vez más aislada? Es una pregunta que nos podemos hacer desde acá, porque sigue siendo un país latinoamericano, lo gobierne quien lo gobierne. Es un país, Leo, Gaby, que protagoniza en este momento la principal crisis migratoria en nuestra región. Hay 7 millones de venezolanos que se fueron del país en medio de una crisis económica. Para los países latinoamericanos, Venezuela no es solamente una preocupación por una cuestión que hace a la continuidad del sistema democrático, que ya obviamente se rompió. Tiene que ver también con una crisis que está afectando a lo que es la migración ilegal a través de la selva del Darién en Panamá, a través de Centroamérica, a través de México hacia Estados Unidos. Venezuela se ha convertido en un foco de crisis regional. Por eso es que nos tomamos tanto tiempo y tantas veces para hablar de este país en el noticiero. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas en estas horas en Venezuela? Importantísima tu pregunta. Las Fuerzas Armadas no han reaccionado cuestionando absolutamente nada de lo que ha presentado
el gobierno. Maduro ha sido proclamado, las Fuerzas Armadas se han quedado, como se dice vulgarmente, en el molde. Es cierto que fue una jornada pacífica, es muy importante que haya sido una jornada pacífica, pero las Fuerzas Armadas son y seguirán siendo, por el momento, el gran respaldo de este régimen. Tan es así que cuando habló Nicolás Maduro hoy en el Consejo Nacional Electoral, lo primero que hizo fue agradecer a las Fuerzas Armadas y habló de la unión perfecta entre las Fuerzas Armadas y el pueblo venezolano y el gobierno venezolano. Dijo la unión perfecta cívico-militar, que sé que es una expresión que para muchos que peinan canas en casa quiere decir mucho aquí en Uruguay. Bueno, para terminar, Nicolás Maduro ya está proclamado, digamos, oficialmente como presidente de Venezuela. Está proclamado por el Consejo Nacional Electoral sin que se conozcan los resultados finales, sin que haya explicación, sin que haya resúmenes o informes de vedurías internacionales. Una proclamación express de un presidente que, si continúa en el cargo, como todo indica, va a llegar a los 18 años en el poder, sin que haya rotación y sin que haya posibilidad de una rotación. Muy bien. Gracias, Mauricio. Gracias.